2. Las concepciones sobre la naturaleza y el desarrollo de los seres vivos. La teoría de la metamorfosis. No se puede comprender la relación de Goethe con las ciencias naturales si nos limitamos solamente a los descubrimientos concretos que él realizó. Yo veo como el hilo conductor para la observación de dicha relación las palabras que Goethe dirige a Kennebec desde Italia el 18 de agosto de 1787. Después de todo lo que he visto en Nápoles y en Sicilia, en materia de plantas y de peces, me sentiría muy tentado, si fuera 10 años más joven, a hacer un viaje a la India, no para descubrir nada nuevo, sino para considerar a mi manera lo ya descubierto. Lo que importa a mi juicio es la manera como Goethe ha sintetizado los fenómenos naturales que le eran conocidos en una concepción de la naturaleza acorde a sus pensamientos. Si todos los descubrimientos particulares que él realizó hubieran sido hechos antes de él y él no nos hubiera dado otra cosa que su punto de vista sobre la naturaleza, ello no reduciría en lo más mínimo la importancia de sus estudios naturales. Comparto la opinión de Dubois-Reymond de que incluso también sin Goethe la ciencia estaría hoy donde está, y que los pasos que él consiguió dar habrían sido dados tarde o temprano por otros. Pero yo no puedo, como Dubois-Reymond, hacer extensibles estas palabras al conjunto de los trabajos científicos de Goethe sobre la naturaleza. Las limito a los descubrimientos concretos, hechos a lo largo de tales trabajos. Probablemente ninguno de ellos nos faltaría hoy, aunque Goethe no se hubiera ocupado nunca de botánica, de anatomía, etc. Pero su concepción de la naturaleza es una emanación de su personalidad. Ningún otro hubiera podido llegar a ello. Tampoco a él le interesan los descubrimientos aislados. Estos se le imponían por sí mismo a lo largo de sus estudios, debido a que sobre los fenómenos correspondientes existían en su época puntos de vista que resultaban incompatibles con su manera de ver las cosas. Si él hubiera podido elaborar sus observaciones valiéndose de lo que las ciencias naturales le transmitían, no se habría ocupado jamás de estudios de detalle, hubo de ocuparse de lo particular, porque aquello que sobre lo particular le decían los científicos de entonces no respondía a su exigencia. Y solo como por azar de estos estudios específicos surgieron los descubrimientos concretos. En principio, la cuestión de si el hombre tenía o no, como los demás animales, un hueso intermaximal en la mandíbula superior, era algo que no le preocupaba. Él quería descubrir el plan según el cual la naturaleza ha creado la escala ascendente de los animales y en lo más alto de esa escala al hombre. Lo que quería encontrar era el arquetipo común que subyace en todas las especies animales y en su extremo, en el grado de su mayor perfección, en el género humano. Los investigadores de las ciencias naturales le decían que existe una diferencia de estructura entre el cuerpo de los animales y el cuerpo humano. Los animales tienen en las mandíbulas superiores un hueso intermaxilar. El hombre no lo tiene. Su punto de vista era que la estructura física del hombre solamente podía diferenciarse de la del animal por su grado de perfección y no por sus particularidades, porque de lo contrario no podría existir un arquetipo que fuera común a la organización animal y a la humana. Con la afirmación de los naturalistas, él no podía hacer nada,
Por ello buscó el hueso intermaxilar en el hombre y lo encontró. Circunstancias parecidas se pueden advertir en todos sus descubrimientos singulares. Estos nunca constituyen para él un fin en sí mismos. Tienen que ser realizados para confirmar su idea acerca de los fenómenos naturales. En el ámbito de los fenómenos de la naturaleza orgánica, lo más importante desde el punto de vista de Goethe es la imagen que él se forma de la esencia de la vida. Lo que importa no es la enunciación del hecho de que la hoja, el cáliz, la corola, etc., sean todos ellos órganos de la planta idénticos entre sí, que se desarrollan a partir de una formación subyacente común, sino la manera en que Goethe concebía el conjunto de la naturaleza vegetal como un todo vivo y cómo se imaginaba lo particular surgiendo de ese todo. Su idea sobre la esencia del organismo ha de ser considerada como su descubrimiento fundamental, absolutamente original, en el campo de la biología. La convicción fundamental de Goethe es la de que en la planta y en el animal es posible captar algo que no es accesible a la mera observación de los sentidos, lo que el ojo físico es capaz de percibir en un organismo. A Goethe no le parece sino la consecuencia del conjunto vivo, constituido por la interacción de las leyes de formación, que sólo los ojos del espíritu pueden percibir. Él ha descrito lo que ha observado con el ojo espiritual en la planta y en el animal. Solo aquel que sea capaz de ver como él puede pensar en su idea sobre la esencia del organismo. El que se quede en los datos que proporcionan los sentidos y la experimentación no puede comprender a Goethe. Si leemos en sus dos poemas La metamorfosis de las plantas y La metamorfosis de los animales, parece a primera vista que las palabras no hacen sino llevarnos de un miembro del organismo a otro, como si únicamente se tratara de religar hechos externos. Pero si nos impregnamos de esos que Goethe intuía que era la idea de ser vivo, nos sentimos transportados a la esfera de lo vivo orgánico, donde de una noción central crecen las nociones de los órganos particulares. Cuando Goethe comenzó a meditar por su cuenta sobre los fenómenos de la naturaleza, lo que atrajo sobre todo su atención fue el concepto de la vida. En carta del 14 de julio de 1770, de su época de Estrasburgo, escribe a propósito de una mariposa. El problema animal tiembla en la red, se despoja de sus bellísimos colores, y aunque se la coja sin dañarla, acaba finalmente por ser una cosa rígida y sin vida. El cadáver no es todo el animal. Hay en este caso, como en cualquier otro, un componente capital y muy esencial, la vida, que no se puede considerar un organismo como un producto natural muerto, que hay en él algo más que las fuerzas que existen en la naturaleza inorgánica. Eso era algo que Goethe veía claro desde un principio. Dubois-Reymond tenía razón, sin duda, cuando escribe: la construcción puramente mecanicista del mundo que hoy impera en las ciencias no le hubiera resultado menos abominables al príncipe de los poetas de Weimar que lo que fue en su día para el amigo de Frederick el sistema de la naturaleza. Y no tiene menos razón en las siguientes palabras. Goethe se habría apartado con escalofrío de esta construcción del universo que limita por generaciones espontáneas con la teoría de Laplace y Kant, de la idea del hombre surgiendo del caos en virtud del juego de átomos matemáticamente determinados de eternidad en eternidad, así como del gélido fin del universo,
De todas estas imágenes que nuestra generación observa tan insensiblemente, al igual que se ha acostumbrado a los terrores de los viajes en tren. Con toda certeza, Goethe se habría apartado con escalofríos, ya que él buscaba, y lo encontró, un concepto de lo vivo, superior al de un mecanismo complejo y matemáticamente determinado. Solo quien no sea capaz de asimilar un concepto tan elevado e identifique lo vivo con lo mecánico, al no ver en un organismo más que el aspecto mecánico, se entusiasmará con la construcción mecanicista del universo y con su juego de átomos y aceptará sin pestañear las imágenes que Dubois-Reymond esboza. Pero él, que sea capaz de asumir el concepto de lo orgánico en el sentido de Goethe, no discutirá sobre su legitimidad más de lo que discutiría la misma existencia de lo mecánico. Tampoco discute uno con los daltónicos acerca del mundo de los colores. Todas las concepciones que se representan mecánicamente una realidad orgánica caben bajo la sentencia que Goethe le hace pronunciar a Mefistófeles. Quien aspira a reconocer y describir algo vivo, busca ante todo desentrañarle el espíritu. Ya tiene entonces en su mano los elementos, solo le faltarán, por desgracia, el lazo espiritual. Goethe encontró ocasión de ocuparse más intensamente de la vida de las plantas cuando el duque Carlos Augusto, el 21 de abril de 1776, le regaló un jardín. También le animaban a ellos sus paseos por el bosque de Turingia, durante los cuales observaba las manifestaciones vitales de los organismos inferiores. Musgos y líquenes atraían su atención. El 31 de octubre de 1776 solicita a la señora von Stein que le procure musgos de todas clases, a ser posible con las raíces y húmedos, a fin de poder observar la reproducción. Importa no perder de vista que al comienzo de sus estudios de botánica, Goethe se dedicó a las plantas inferiores, ya que más adelante, al concebir su idea de la planta arquetípica, solo tuvo en cuenta las plantas superiores. Esto no se debió, por tanto, a que el ámbito de las inferiores le fueran desconocidos, sino que a los secretos de la naturaleza de las plantas le resultaban más claramente manifiestos en las superiores. Él quería buscar la idea de la naturaleza allí donde se revela con mayor nitidez, y después descender de lo perfecto a lo imperfecto, para comprender lo segundo con ayuda de lo primero. No quería explicar lo compuesto por medio de lo simple, sino abarcar de una sola mirada la totalidad viva y a continuación explicar lo simple y lo imperfecto como una manifestación parcial de lo compuesto y lo perfecto. Si tras innumerables formas vegetales la naturaleza es capaz de producir otra más que las contenga a todas, el espíritu, al contemplar esta forma perfecta, tiene también que concebir el secreto de la formación de las plantas, y entonces le resultará fácil aplicar a lo imperfecto lo que ha observado en lo perfecto. Los naturalistas hacen lo contrario, ven lo acabado como una suma mecánica de procesos simples, parten de lo simple para decidir de ellos lo compuesto. En busca de una guía para sus estudios botánicos, Goethe no pudo encontrar otro que Linneo. De su afición por Linneo nos enteramos por primera vez a través de la correspondencia con la señora von Stein en el año 1772. El interés con el que se dedicó a las obras de Linneo prueba la seriedad de sus preocupaciones científicas. Reconoce que después de Shakespeare y Spinoza, es Linneo el que más ha influido sobre él.
pero qué poca satisfacción debió poder proporcionarle Linneo. Goethe quería observar las diferentes formas vegetales para descubrir el elemento común que vive en ellas. Quería saber qué es lo que a estas formas vegetales las convierte en plantas. Y Linneo se había conformado con describir la variedad de las diferentes formas vegetales y ponerlas en un determinado orden. La observación naif y sin prejuicios de la naturaleza de Goethe tropieza aquí con un pensamiento científico influido por una corriente parcial del platonismo. Este pensamiento científico ve en cada forma particular la realización de las ideas o pensamientos creadores platónicos, originales y coexistentes. Goethe, en las formas particulares, ve solamente una formación específica de un ser arquetípico ideal que vive en todas las formas. La primera opinión citada quiere distinguir lo más exactamente posible las diversas formas particulares para descubrir la gran variedad de formas ideales. Esto es, la riqueza del plan de la creación. Goethe explica la gran variedad de lo particular a partir de la unidad original. Para la primera opinión, la diversidad de formas existentes está clara sin más, ya que para ella los arquetipos ideales son la multiplicidad. Para Goethe esto no está claro, porque según su punto de vista, la multiplicidad solo puede tener cohesión si una unidad se revela dentro de ella. Por eso declara Goethe, lo que Linneo ha intentado separar a la fuerza tenía que tender a unirse de acuerdo con las más íntimas exigencias de mi naturaleza. Linneo acepta simplemente las formas existentes sin preguntarse cómo han surgido de una forma original. Contamos tantas especies como formas diversas han sido creadas en el principio. Este es el fundamento de su pensamiento. Goethe busca en el reino vegetal el principio activo que crea lo particular por especificación de la forma original. En Rousseau encontró Goethe una relación más ingenua para con el reino vegetal que la de Linneo. El 16 de junio de 1782 escribe a Carlos Augusto. En las obras de Rousseau pueden hallarse cartas de lo más deliciosas sobre botánica, en las cuales expone esta ciencia a una dama de la manera más comprensible y delicada. Con razón, constituye una muestra de cómo debe enseñarse y un complemento de Emilio. Aprovecho, por tanto, la ocasión para recomendar de nuevo el bello reino de las flores a mis bellas amigas. En la historia de mis estudios botánicos, Goethe explica lo que le atrajo de las ideas botánicas de Rousseau. Su relación con aficionados y conocedores de las plantas, en especial con la duquesa de Portland, deben haber ampliado sin duda su perspicacia, y en espíritu como el suyo, que sentía llamado a dictar el orden y la ley a las naciones, tuvo que llegar a sospechar que en el ilimitado reino de las plantas no podía darse una diversidad de formas tan grandes sin que una ley fundamental, por muy escondida que se hallara, no las volviera a todas a la unidad. Una ley fundamental semejante que reconduce la variedad de la unidad de la que en un principio había partido. Eso es también lo que busca Goethe. Dos escritos del barón de Gleichen llamados Rushurun entran por aquel entonces en el horizonte espiritual de Goethe. Los dos versan sobre la vida de las plantas de una forma que podía resultar fértil para Goethe. Las últimas novedades del reino vegetal. Descubrimientos microscópicos selectos del reino vegetal. Nuremberg, 1777-1781.
tratan sobre los procesos de la fecundación de las plantas. El polen, los estambres y los pistilos son en ellas cuidadosamente descritos, y el autor expone en láminas bien ejecutadas los procesos de la fecundación. Goethe comienza pues a experimentar él mismo para poder observar con sus propios ojos los resultados de von Gleisch-Russwurm. El 12 de enero de 1785 escribe a Jacobi: he instalado un microscopio para poder examinar y controlar con la llegada de la primavera los experimentos de von Gleisch llamado Russwurm, y al mismo tiempo estudia la naturaleza de la semilla, como se deduce de un informe a Knebel el 2 de abril de 1785. He meditado sobre la sustancia de la semilla hasta donde alcanza mi experiencia. Estas observaciones de Goethe cobran todo su sentido si se tiene en cuenta que ya por aquel entonces él no se ha detenido ahí, sino que trata de obtener una concepción global de los procesos naturales que habría de servir para apoyar y reforzar aquellas. El 8 de abril del mismo año anuncia a Merck que no solo observa hechos, sino que también ha realizado bonitos descubrimientos y combinaciones sobre los mismos. Para la formación de sus propias ideas sobre la naturaleza orgánica, tuvo una influencia capital el interés que Goethe se tomó por la gran obra de Lavater, Fragmentos fisionómicos para fomentar el conocimiento del hombre y amor al hombre, que se publicó entre los años 1775 y 1778. El mismo Goethe contribuyó a esta obra. En el modo de expresarse en estos trabajos puede verse ya prefigurada su manera ulterior de considerar lo orgánico. Lavater se limitó a tratar la configuración del organismo humano como expresión del alma. Pretendía interpretar los caracteres del alma a partir de las formas de los cuerpos. Ya por entonces, Goethe comenzaba a contemplar la forma externa en sí misma, estudiando su propia ley y su fuerza creadora. Dedicado al mismo tiempo a los escritos de Aristóteles sobre fisionomía, intenta, basándose en el examen de la forma orgánica, comprobar la diferencia entre el hombre y los animales. Encuentra esta en la preponderancia de la cabeza, condicionada por la estructura del cuerpo humano en su totalidad, en la acabada perfección del cerebro humano, al cual las partes restantes señalan como un órgano del que dependen. En los animales, por el contrario, la cabeza está simplemente acoplada a la columna vertebral. El cerebro, la médula espinal, no tienen más desarrollo que el necesario para la acción de los espíritus vitales inferiores y para la dirección del aparato meramente sensorial. Goethe ya no buscaba la diferencia entre el hombre y los animales en cuestiones de detalle, sino en los diversos grados de perfección que una misma estructura fundamental alcanza en un caso o en otro. Goethe imaginaba un tipo único que se da tanto en los animales como en el hombre, pero que forma una estructura, en los primeros enteramente destinada a las funciones animales, mientras que en el segundo forma la estructura fundamental de la que parte el desarrollo del espíritu. A partir de esta observación, Goethe desarrolla el estudio específico de la anatomía. El 22 de enero de 1776 informa a Lavater: el duque me ha hecho llegar 6 cráneos. He hecho observaciones magníficas que están a disposición de su ilustrísima si es que S.I. no las ha descubierto sin mí. En el diario de Goethe, con fecha 15 de octubre de 1781, leemos que estuvo practicando anatomía con el viejo Einsiedel en Jena, y que ese mismo año comenzó a hacerse iniciar más profundamente en esta ciencia por Loder.
Habla de ello en cartas dirigidas a la señora von Stein el 29 de octubre de 1781 y al duque. El 4 de noviembre tiene además el propósito de explicar el esqueleto a los jóvenes de la Academia de Dibujo y de introducirles en el conocimiento del cuerpo humano. Lo hago, dice, por mí y por ellos. El método que he escogido les hará conocer enteramente a lo largo de este invierno los fundamentos del cuerpo humano. Y según su diario, Goethe impartió, en efecto, tales clases. También durante esta época mantuvo a menudo alguna conversación con Loder acerca de la estructura del cuerpo humano. Y una vez más, su concepción general de la naturaleza es la meta de estos estudios, la cual aparece como fuerza motriz. Trata de los huesos como de un texto del cual se puede colgar todo lo vivo, todo lo humano. Cartas a Lavater y a Merck el 1 de noviembre de 1781. Por entonces su espíritu se ocupa de ideas sobre la actividad de lo orgánico, sobre la relación entre la formación del hombre y lo animal, que la estructura humana constituye el eslabón superior de lo animal y que a través de este grado más perfecto de lo animal surge el mundo ético. Es esta una idea que ya en 1782 se encuentra expresada en la oda titulada Lo Divino. Que el hombre sea noble, generoso y bueno, pues sólo eso le diferencia de todos los seres que conocemos. Conforme a leyes eternas de bronce, grandes leyes, todos tenemos que culminar el círculo de nuestras existencias. Las leyes eternas de bronce actúan sobre el hombre igual que sobre el resto del mundo de los organismos, solo que únicamente en él alcanzan una perfección que le permite ser noble, generoso y bueno. Mientras estas ideas se iban precisando en Goethe, cada vez más Herder trabajaba en sus ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Todos los pensamientos contenidos en este libro fueron comentados por ambos. A Goethe le satisfacía la concepción de la naturaleza de Herder, coincidía con sus propias ideas. El escrito de Herder hace verosímil que nosotros primeramente hayamos sido plantas y después animales. Goethe, lleno de ideas, reflexiona ahora sobre estas cosas y todo lo que se le pasa por su imaginación se vuelve sumamente interesante. Escribe la señora von Stein a Knebel el 1 de mayo de 1784. ¿Hasta qué punto es posible inferir las ideas de Goethe de las de Herder? Es algo que se comprueba en las palabras que Goethe dirige a Knebel el 8 de diciembre de 1785. Herder está escribiendo una filosofía de la historia que es, como puede suponer, profundamente original. Anteayer leímos juntos los primeros capítulos, que son deliciosos. Frases como las que siguen están totalmente en la línea del pensamiento de Goethe. La especie humana es la gran confluencia de las fuerzas orgánicas inferiores. Así podemos interpretar el cuarto pasaje, que el hombre es, de entre los animales, una criatura central, es decir, una forma que en su perfección reúne sutilmente los rasgos de todas las especies que viven en torno a él. Ahora bien, estos puntos de vista eran incompatibles con los de los anatomistas de la época, que el pequeño hueso que los animales tienen en la mandíbula superior, el intermaxilar, el que alberga los incisivos superiores, está ausente en el hombre. Sommerin, uno de los anatomistas más relevantes de entonces, escribía a Merck el 8 de octubre de 1798.
Desearía que revisara los pareceres de Blumenbach en lo que se refiere al hueso intermaxilar, el único hueso ceteris paribus que poseen todos los animales a partir del mono, incluido el orangután, y que en cambio no se encuentra jamás en el hombre. Si quita usted ese hueso, no hay ya nada que no se pueda transferir del hombre a los animales. Por ello, le envío en el mismo correo una cabeza de cierva para convencerle de que este hueso intermaxilar, según Blumenbach, o hueso incisivo, según Camper, existe incluso en los animales que carecen por completo de incisivos en el maxilar superior. Esta era la opinión general de la época, opinión compartida incluso por el famoso Camper, por quien Merck y Goethe sentían el más profundo respeto. El hecho de que en el hombre el hueso intermaxilar aparezca soldado a derecha y a izquierda con el hueso maxilar superior, sin que en un individuo normal se pueda apreciar rastros visibles de incisión, había conducido a aquella conclusión. Si los científicos hubieran tenido razón sobre este punto, habría resultado imposible establecer un arquetipo común para la formación de los organismos animal y humano. Habría que admitir una frontera entre ambas formas. El hombre no habría sido creado según el mismo arquetipo que el que subyace en el animal. He aquí el obstáculo que Goethe debía apartar de su concepción del mundo. Esto Goethe lo consiguió junto con Loder en la primavera de 1784. Goethe procedió conforme a su principio general de que la naturaleza no tiene ningún secreto que en alguna parte no muestre desnudo a los ojos de un observador atento. En algunos cráneos de conformación anormal, descubrió que el límite entre el hueso maxilar superior y el intermaxilar existía realmente. El 27 de marzo participa gozoso su hallazgo a Herder y a la señora von Stein. A Herder le escribe: «Tú también tienes que alegrar de todo corazón porque es como la clave de la bóveda del hombre. No falta, está ahí. ¿Y de qué manera? He considerado el asunto también en relación con tu concepción global. ¿Y cómo encaja de bien?» Y cuando Goethe envía el tratado que ha escrito sobre ello el 17 de noviembre de 1784, hace alusión al sentido que él da a este descubrimiento en relación con su pensamiento en general, con estas palabras: «Me he abstenido hasta ahora de dejar ver la conclusión ya sugerida por Herder en sus ideas, a saber, que no se puede hallar la diferencia entre el hombre y el animal en ningún detalle particular. Le había sido necesario eliminar el error a propósito del fatídico huesecito para poder adquirir confianza en cuanto a su concepción de la naturaleza. Por fin tuvo el valor de aplicar su idea de cómo la naturaleza, cómo jugando con un arquetipo único, crea la variedad de la vida, y esa idea le hace extensiva a todos los ámbitos de la naturaleza, a su reino entero. En este sentido, es como se expresa cuando escribe a la señora von Stein en 1786, el 9 de julio. Después de haber descifrado correctamente esa determinada letra a Goethe, le resulta cada vez más legible el libro de la naturaleza. Mi largo deletrear me ha dado resultado ahora de golpe, y mi serena alegría es inenarrable», escribe a la señora von Stein el 15 de junio de 1786. Ahora ya se siente capaz de escribir un pequeño tratado de botánico
para Knebel. El viaje que emprende con este a Carlsbad en 1785 se convierte prácticamente en un viaje de estudios botánicos. A su regreso y con la ayuda de Linneo, recorrerá los dominios de las setas, musgos, líquenes y algas. El 9 de noviembre comunica a la señora von Stein: prosigo con la lectura de Linneo. Tengo que hacerlo, ya que no poseo otro libro. Es la mejor manera de leer conscientemente un libro. Debería practicarla con más frecuencia y sobre todo teniendo en cuenta que no me resulta fácil leer un libro hasta el final. Este, sin embargo, es espléndido, no para leerlo, sino para recapitular, y como yo ya había reflexionado por mí mismo sobre la mayor parte de los puntos, me rinde grandes servicios. En el transcurso de estos estudios, la forma primordial de la que la naturaleza extrae toda la variedad de formas vegetales empieza a cobrar en su espíritu un cierto contorno, si bien no claro todavía. En una carta dirigida a la señora von Stein el 9 de julio de 1786 se encuentran las siguientes palabras: es un hacerse realidad la forma primordial con la cual juega constantemente la naturaleza, y está jugando, crea la vida en toda su diversidad. En abril y mayo de 1786, Goethe observa por el microscopio los organismos inferiores que se desarrollan en las infusiones de diversas sustancias: médula de banana, cactus, trufas, granos de pimienta, té, cerveza, etc. Anota cuidadosamente los procesos que observa en estos seres vivos y realiza dibujos de estas formas orgánicas. Ver los escritos de Goethe sobre las ciencias naturales, edición Sofía II, sección tomo 7, página 89-309. Partiendo de estas notas, puede apreciarse que Goethe no intenta acercarse al conocimiento de la vida mediante la observación de esos organismos simples. Es evidente que piensa encontrar los rasgos más esenciales de los procesos vitales en los organismos superiores, tanto como en los inferiores. Opina que en los infusorios se da aquella misma ley que los ojos del espíritu perciben en el perro. La observación a través del microscopio solo le muestra en los seres pequeños aquellos procesos que el ojo por sí solo ve en los seres grandes. Ofrece un enriquecimiento de la experiencia sensorial. Es una forma superior de contemplación y no la persecución de los procesos accesibles a los sentidos. Hasta en sus mínimos detalles, lo que le revela la esencia de la vida. Goethe intenta reconocer esta esencia por medio de la observación de las plantas y de los animales superiores. Indudablemente, él habría procedido de la misma manera si en su época la anatomía de las plantas y de los animales hubiera estado tan desarrollado como lo está en la actualidad. Si Goethe hubiera podido observar las células que constituyen el cuerpo de las plantas y de los animales, habría explicado que en estas formas orgánicas elementales está presente la misma ley que en los organismos compuestos. Las manifestaciones de estos pequeños seres se las habría explicado con las mismas ideas con las que se explicaban los procesos vitales de los organismos superiores. La solución al enigma de que la formación y la transformación orgánica le habían planteado la encuentra Goethe en Italia el 3 de septiembre de 1786. Abandona Carlsbad para dirigirse hacia el sur. En pocas pero significativas frases, en su Historia de mis estudios botánicos, describe los pensamientos que la observación del mundo vegetal suscitan en él hasta el momento en que
Sicilia se le revela la idea clara de cómo es posible que las formas vegetales, con una caprichosa testarudez genérica y específica, estén dotados de una feliz movilidad y flexibilidad que les permiten adaptarse, formarse y transformarse según las múltiples condiciones existentes en todo el globo terráqueo. Al atravesar los Alpes en el Jardín Botánico de Padua, entre otros lugares, se le muestra la variedad de las formas vegetales. Si en las zonas bajas las ramas y los tallos eran más fuertes y voluminosos, los brotes se hallaban más próximos entre sí y las hojas eran más anchas. Al ir subiendo la montaña, los tallos y las ramas se volvían más delicados. Los brotes se separaban entre sí de forma que de nudo a nudo había mayor espacio y las hojas tenían una forma más lanceolada. Yo comprobé esto en un sauce y en una genciana y me convencí de que se trataba de especies diferentes. Asimismo, a orillas del lago Walchensee observé juncos más largos y delgados que en las tierras bajas. Viaje a Italia, 8 de septiembre. El 8 de octubre encuentra en Venecia, al borde del mar, diferentes plantas en las que queda especialmente patente la capacidad de adaptación de lo orgánico a su medio. Todas ellas son igualmente fuertes y recias, jugosas y coriáceas, y está claro que la antigua sal del suelo arenoso y más aún el aire salino son quienes les confieren estas características. Resuman jugos como plantas acuáticas y son duras y resistentes como plantas de montaña. Cuando los extremos de sus hojas muestran tendencia a rematar en espinas, al modo de los cardos, son muy agudas y fuertes. Yo encontré una mata de esas hojas. Se parecía a nuestro inocente tucílago, solo que provisto de afiladas armas. Las hojas como de cuero, lo mismo que las cápsulas del polen y los pistilos, todo era duro y fuerte. Viaje a Italia. En el Jardín Botánico de Padua se configura en el espíritu de Goethe la idea de que quizá todas las formas vegetales se deriven de una forma única. Viaje a Italia, 27 de septiembre. En noviembre le comunica a Knebel: así mi poca botánica empieza a hacerme placentera, sobre todo en este país en el que crece una vegetación más alegre, menos interrumpida que en otras partes. He hecho ya un buen número de observaciones generales que no dejarán de agradarte a ti también. El 25 de marzo de 1787 le sobreviene una buena inspiración sobre temas de botánica. Viaje a Italia. Hace decir a Herder que está llegando al arquetipo vegetal. Teme tan solo que nadie quiera reconocer en él al resto del mundo vegetal. Viaje a Italia. El 17 de abril se encamina al jardín público con el firme y tranquilo propósito de proseguir sus ensueños poéticos. Pero antes de que pueda darse cuenta, el ser de las plantas le sorprende con una fantasma. Las muchas plantas que yo hasta ahora solo viere en cubas y macetas, y la mayor parte del año solo detrás de cristales, se yerguen aquí alegres y luzanas hasta la intemperie, y al llenar cumplidamente su destino, se nos hacen más comprensibles. A la vista de tantas nuevas y renovadas formas vegetales, volvió a acometerme otra vez mi vieja manía. No podría yo descubrir entre aquel tropel de plantas la planta primordial. ¿Por qué tiene que haber una planta así? Como si no, podría yo reconocer que esta o aquella forma es una planta de no estar todas ellas plasmadas según un modelo. Goethe se esfuerza en distinguir las diferentes formas, pero sus pensamientos son siempre atraídos de nuevo hacia el arquetipo único que subyace en todas ellas. Viaje a Italia, 17 de abril de 1787.
Goethe lleva un diario botánico en el que anota todas las experiencias y reflexiones sobre el mundo vegetal que va haciendo a lo largo del viaje. Las páginas de este diario demuestran cuán incansablemente buscaba ejemplares vegetales que fueran apropiados para hacerle descubrir las leyes del crecimiento y de la reproducción. Si cree haber encontrado indicios de alguna ley, la formula primeramente en forma de hipótesis y deja que sea confirmada en el curso de sus experiencias posteriores. Anota cuidadosamente los procesos de la germinación, de la fecundación, del crecimiento. Cada vez se le va haciendo más patente que la hoja es el órgano fundamental de la planta y que las formas de los restantes órganos vegetales se entenderán tanto mejor en la medida en que sean considerados como hojas transformadas. Anota en su diario: hipótesis, todo es hoja, y esta simplicidad hace posible la más grande diversidad. El 17 de mayo de 1787, viaje a Italia, comunica a Herder: debo decirte además en confianza que estoy muy cerca del secreto de la génesis y organización de las plantas, siendo lo más sencillo que cabe imaginar. Bajo este cielo pueden hacerse las más bellas observaciones. Yo he encontrado de un modo patente e indudable el punto principal donde se esconde el germen, y todo lo demás lo veo ya en conjunto, faltándome tan solo puntualizar algunos detalles. La planta primitiva será el ser más maravilloso del mundo, y la naturaleza misma habrá de envidiarme. Con ese modelo y con su clave correspondiente pueden idearse luego plantas hasta lo infinito, plantas que han de ser consecuentes, es decir, que aunque no existan, podrían existir, y no son en modo alguno sombras y apariencias plásticas o poéticas, sino que poseen una verdad y necesidad íntimas. La misma ley podrá aplicarse también a todo lo demás que tiene vida. Hacia adelante y hacia atrás siempre es la planta pura hoja, tan íntimamente unida al futuro germen que no cabe imaginar a la una sin el otro. Percibir tal concepto, llevarlo consigo, descubrirlo en la naturaleza, es una tarea que nos coloca en una situación dolorosamente dulce. Viaje a Italia. Goethe, para explicar las manifestaciones de la vida, sigue un camino que es totalmente diferente al que normalmente siguen los investigadores. Estos se dividen en dos grupos. Los unos defienden la existencia de una fuerza vital que actúa en los seres orgánicos y que representa una forma particular y superior de energía en comparación con otras causas naturales. De la misma manera que existe la fuerza de la gravedad, la atracción y la repulsión química, el magnetismo, etc., así tiene que haber una fuerza vital que ponga en relación las sustancias del organismo, de tal modo que éste pueda mantenerse, crecer, alimentarse y reproducirse. Los investigadores que mantienen esta opinión dicen: en el organismo actúan las mismas fuerzas que en el resto de la naturaleza, pero no operan como en una máquina sin vida. Tales fuerzas son, de algún modo, captadas por la fuerza vital y elevadas a un plano de acción superior. A los partidarios de esta opinión se contraponen aquellos otros científicos que estiman que en los organismos no actúa una fuerza vital específica. Consideran que las manifestaciones de la vida son procesos químicos y físicos complejos y tienen la esperanza de, mediante un proceso de inversión, poder llegar un día a explicar un organismo como si se tratara de una máquina, reduciéndolo a la acción de fuerzas inorgánicas. El primer punto de vista es denominado vitalismo, el segundo mecanicismo. La concepción de Goethe difiere enteramente de ambos,
que en el organismo actúa algo que es diferente de las fuerzas de la naturaleza orgánica. Es cosa que a él le resulta evidente. No puede aceptar la concepción mecanicista de los fenómenos vitales, pero tampoco busca una fuerza vital especial para explicar los fenómenos del organismo. Está convencido de que para comprender los procesos vitales hace falta una manera de ver que tienen que ser distinta a la que se emplea para captar los fenómenos de la naturaleza inorgánica. El que opta por una fuerza vital, si bien reconoce que los fenómenos orgánicos no son mecánicos, no obstante le falta a sí mismo capacidad para desarrollar en sí esa otra forma de contemplación a través de la cual se le daría a conocer lo orgánico. La noción de fuerza vital permanece oscura y mal determinada. Un reciente seguidor del vitalismo, Gustav Jung, opina: en la célula más pequeña se encuentran ya todos los enigmas de la vida, y ahí, en la investigación de la célula más pequeña, con los medios actuales, hemos llegado al límite. Se ajustaría de hecho al modo de pensar de Goethe una contestación parecida a la siguiente: aquella capacidad de contemplación que solo capta la esencia de los fenómenos inorgánicos ha llegado al límite de sus posibilidades, límite que es preciso sobrepasar para comprender lo vivo. Esta capacidad de contemplación jamás encontrará recursos en su ámbito que sean adecuados para explicar la vida, ni siquiera de la más diminuta célula. Así como el ojo es necesario para percibir los colores, así también para la comprensión de la vida es necesaria la capacidad de percibir, de modo inmediato, lo suprasensible en lo sensible. Lo suprasensible se le escapará siempre a aquel que, con respecto a las formas orgánicas, aplique únicamente sus sentidos. Goethe intenta despertar la percepción sensible de las formas vegetales, elevándola a un plano superior e imaginando la forma sensible de un arquetipo vegetal suprasensible. Ver Historia de mis estudios botánicos. El vitalista se refugia en el concepto vacío de contenido de la fuerza vital, porque no ve en absoluto aquello que sus sentidos no pueden percibir en el organismo. Goethe ve lo sensible tan impregnado de lo suprasensible como una superficie pintada está impregnada de pintura. Los seguidores del mecanismo estiman que se podría llegar un día a conseguir, por medios artificiales, la obtención de sustancias vivas a partir de materias inorgánicas. Ellos dicen que no hace muchos años se afirmaba que en el organismo había sustancias que no pueden ser obtenidas por medios artificiales, sino solamente por la acción de la fuerza vital. Pues bien, actualmente se está en condiciones de producir algunas de esas sustancias artificialmente en laboratorios. De igual modo, podría llegarse en un futuro a producir una albumina, que es la sustancia básica de los organismos más simples por medio de ácido carbónico, amoníaco, agua y sales, que son sus componentes. Entonces, según los mecanicistas, quedará indiscutiblemente demostrado que la vida no es otra cosa que una combinación de procesos inorgánicos y que el organismo no es sino una máquina que ha surgido por medios naturales. Desde el punto de vista de la concepción goetheana, es preciso responder: los mecanicistas hablan sobre sustancias y fuerzas de una manera que no está justificada por ninguna experiencia, y nos hemos acostumbrado tanto a esta manera de hablar que resulta difícil hacer valer frente a estos conceptos las exigencias de la experiencia pura. Pero obsérvese, no obstante, sin ideas preconcebidas, un fenómeno del mundo exterior. Tómese una cierta cantidad de agua a una determinada temperatura.
¿Qué manera hay de saber algo de este agua? Se mira y se advierte que ocupa un espacio y que está contenida dentro de unos límites determinados. Se mete dentro un dedo y un termómetro y se siente que tiene un cierto grado de temperatura. Se ejerce una presión sobre su superficie y se comprueba que es fluida. Esto es lo que los sentidos dicen sobre la condición del agua. Ahora calentémosla, hervirá y se convertirá finalmente en vapor. De nuevo, a través de la percepción sensible, es posible hacerse una idea acerca de la constitución de este cuerpo, el vapor en el que el agua se ha transformado. En vez de calentar el agua, se la puede someter bajo determinadas condiciones a la corriente eléctrica. El agua entonces se transforma en dos cuerpos, hidrógeno y oxígeno. También podemos obtener información sobre estos cuerpos a través de los sentidos, es decir, se perciben estados en el mundo de los cuerpos y se comprueba asimismo que estos estados en determinadas condiciones se transforman en otros estados. Sobre dichas condiciones informan los sentidos. Si se habla de algo más que de estados que cambian, ya no se atiene uno al hecho puro, sino que se añaden a ello conceptos. Si afirmamos que el hidrógeno y el oxígeno, que se han derivado del agua por medio de la corriente eléctrica, estaban contenidos ya en el agua, aunque tan íntimamente ligados que no eran individualmente perceptibles, a la percepción se le está añadiendo un concepto que explica que ambos cuerpos han surgido de uno. Y si dando un paso más se declara que el oxígeno e hidrógeno no son sustancias, lo cual se hace ya desde el momento en que se les da nombre, se está añadiendo igualmente un concepto a la cosa percibida, porque de hecho no se percibe en el espacio ocupado por el oxígeno más que una adición de estados. A estos estados se les añade por medio del pensamiento una sustancia a la que han de adherirse. El componente sustancial de oxígeno y de hidrógeno, supuestamente existente ya en el agua, es un concepto añadido al contenido de la percepción. Si se combina químicamente hidrógeno y oxígeno para producir agua, se comprueba que una serie de estados se transforma en otra. Decir que dos sustancias simples se han combinado en una compuesta es intentar una explicación conceptual del contenido de la percepción. La noción sustancia recibe su contenido no de la percepción, sino del pensamiento. Algo parecido a lo de sustancia es válido para la fuerza. Vemos una piedra caer al suelo. ¿Cuál es el contenido de la percepción? Una suma de impresiones sensoriales, de estados que se dan en espacios sucesivos. Se intenta explicar este cambio en el mundo sensible, diciendo que la tierra atrae a la piedra, que aquella posee una fuerza en virtud de la cual la atrae así. Una vez más, nuestro espíritu asocia un concepto a un estado de hecho y le da a éste un contenido que no proviene de la percepción. Lo que se percibe no son sustancias ni fuerzas, sino estados y transformaciones de esto. Uno se explica estas transformaciones asociando conceptos a las percepciones. Supongamos que existiera un ser capaz de percibir el oxígeno y el hidrógeno, pero no el agua. Si combináramos ante sus ojos el oxígeno y el hidrógeno para producir agua, los estados de esos dos cuerpos percibidos por él se verían reducidos a la nada. Si además le describiéramos los estados del agua que percibimos, él no podría hacerse ninguna idea de ello. Esto demuestra que en el contenido de las percepciones, hidrógeno y oxígeno, no hay nada de donde se pueda extraer el contenido de la percepción, agua. Que un cuerpo está compuesto de dos o de varios más significa dos o más contenidos de percepción se han transformado en otro.
el cual aún, dependiendo de los primeros, no deja por ello de constituir algo absolutamente nuevo. En consecuencia, ¿a qué llegaría si en un laboratorio se consiguiese combinar artificialmente ácido carbónico, amoníaco, agua y sales, convirtiendo todo en ello en albumina viva? Se sabría que los contenidos de percepción extraídos de estos diferentes cuerpos pueden unirse en un contenido de percepción único, pero este contenido de percepción no puede, de hecho, ser extraído de aquellos. El estado vivo de la albumina no puede ser observado más que en ella misma, y no extraído de los sucesivos estados del ácido carbónico, del amoníaco, del agua y de las sales. El organismo presenta algo que es enteramente diferente a los elementos inorgánicos que puedan entrar en su composición. Con la aparición de un organismo vivo, los contenidos de la percepción sensible se transforman en contenidos de una percepción sensible suprasensible, y el que no tenga la facultad de imaginarse lo sensible suprasensible no podrá saber sobre la esencia del organismo más de lo que pudiera saber del agua un ser a quien la percepción sensorial de ésta le estuviese vedada. La finalidad que Goethe perseguía con sus estudios sobre el mundo vegetal y animal era la de representarse la germinación, el crecimiento, la transformación de los órganos, la nutrición y la reproducción del organismo como un proceso sensible suprasensible. Él se percató de que este proceso sensible suprasensible es el mismo en cuanto a la idea en todas las plantas, y que únicamente adopta formas diferentes en su manifestación exterior. Lo mismo pudo comprobar Goethe en relación con el mundo animal. Si uno se ha formado en su interior la idea de la planta arquetípica que es sensible, suprasensible, se la encontrará entonces en todas las formas vegetales individuales. La variedad resulta del hecho de que una cosa idéntica en cuanto a la idea puede presentarse en el mundo sensible bajo formas diversas. El organismo individual está compuesto por órganos que pueden retrotraerse a un órgano fundamental. El órgano fundamental de la planta es la hoja, con los nudos de los que ella crece. Este órgano en la manifestación exterior adopta formas diferentes: cotiledón, hoja propiamente dicha, sépalo, pétalo, etc. Por mucho que la planta brote, florezca o dé frutos, son siempre los mismos órganos los que, en sus funciones múltiples y formas cambiantes, cumplen la prescripción de la naturaleza. Para obtener una imagen completa de la planta arquetípica, tuvo Goethe que observar en general las formas sucesivamente adoptadas a lo largo del crecimiento por el órgano fundamental de la planta desde la germinación hasta la maduración. Al comienzo de su desarrollo, la forma de la planta completa descansa en la semilla. En esta, la planta arquetípica ha tomado una forma que esconde en su aspecto externo su contenido ideal. La fuerza en la semilla sencillamente dormitaba, un modelo en esbozo reposaba, encerrado en sí mismo, bajo la envoltura plegado, hoja, germen y raíz, a medio formar y sin colores, y el núcleo así en sequedad conserva tranquila vida, se siente atraído hacia lo alto, se abandona a la suave humedad, brota, se lanza, emerge al punto de la noche que le circunda. Poema de la metamorfosis de las plantas. De la semilla, la planta desarrolla los primeros órganos, los cotiledones,
después de haber abandonado en mayor o menor grado sus envolturas en la tierra y fijado la raíz en el suelo. Y ahora en el ulterior proceso de crecimiento, los brotes se suceden uno tras otros. Los nudos uno tras otros se van superponiendo y en cada uno se inserta una hoja. Las hojas aparecen bajo diferentes formas. Las de abajo todavía simple, las de arriba más o menos hendidas y entalladas, compuestas de varios folios. En este punto de desarrollo, la planta arquetípica extiende su contenido sensible suprasensible en el espacio como expresión sensible externa. Goethe se imagina que las hojas deben su progresiva formación y afinamiento a la luz y al aire. Los cotiledones formados bajo la envoltura cerrada de la semilla, diríase que henchidos de un jugo primitivo, se muestran casi sin organizar o rudimentariamente organizados y primitivos. De igual manera, las hojas de las plantas que crecen bajo el agua se nos muestran más toscamente organizadas que otras que se hallan expuestas al aire libre. Es más, la misma especie de plantas produce hojas más lisas y menos afinadas cuando crece en lugares bajos y húmedos, mientras que trasplantadas zonas altas engendra hojas rugosas y aterciopeladas y de una estructura más fina. En el segundo periodo de crecimiento, la planta contrae de nuevo en un espacio estrecho aquello que anteriormente había desplegado. Pausadamente entonces regula la savia, estrecha los vasos y al momento la forma muestra dulces efectos. En silencio, el pecíolo se retrae de los bordes que tienden a expandirse y los nervios del tallo se conforman más acabadamente. Sin hojas pero aprisa, se eleva el tierno tallo y una forma admirable seduce a quien contempla. Alrededor del círculo se dispone ahora, contándose e incontables. La más pequeña hoja junto a la semejante, prieto en torno del eje. El cáliz se decide ya ascendente, desplegando en su suprema forma coronas de colores. En el cáliz, la forma vegetal se contrae y en la corola se dilata de nuevo. La contracción siguiente se produce en los estambres y en el pistilo, los órganos de la reproducción. En los periodos de crecimiento precedentes, la energía creadora de la planta tendía a reproducir en un solo órgano la forma primera. Ahora, la misma energía se distribuye entre dos órganos. Los elementos separados tratan de encontrarse, y esto sucede en el proceso de la fecundación. El polen, elemento masculino que se halla en el estambre, se une con la sustancia femenina, contenida en el pistilo, y así nace el germen de una planta nueva. Goethe, a la fecundación de la planta, la denomina anastomosis espiritual, y no ve en ella sino otra forma del proceso que tiene lugar cuando la planta se desarrolla de un nudo a otro. En todos los cuerpos que llamamos vivos comprobamos la fuerza de reproducirse. Si percibimos esta fuerza por separado, la designamos con el nombre de los dos sexos. De nudo a nudo, la planta reproduce su propia especie, porque nudo y hoja son la forma simple de la planta arquetípica. En esta forma, la creación se llama crecimiento. Si la fuerza reproductora se halla repartida entre dos órganos, se habla de dos sexos. De este modo, Goethe cree haber aproximado entre sí los conceptos de crecimiento y de fecundación. En el estadio de la formación del fruto, la planta alcanza su última dilatación. En la semilla aparece nuevamente contraída.
Con estas 6 fases, la naturaleza concluye el ciclo de formación de la planta y empieza el proceso otra vez desde el principio. En la semilla, Goethe no ve más que otra forma del brote que se desarrolla en la axila de la hoja. Las ramas laterales que surgen de los brotes son plantas completas que en vez de salir del suelo, parten de una planta madre. La representación mental de un órgano fundamental que se transforma gradualmente según una escala espiritual, desde la semilla hasta el fruto, es la idea del arquetipo planta, como para probar a nuestros sentidos la mutabilidad del órgano fundamental. La naturaleza forma en determinadas condiciones otro órgano en lugar de aquel que debería producir el curso regular del crecimiento. En la dormidera doble, por ejemplo, los pétalos vienen a ocupar el lugar de los estambres. El órgano destinado, según la idea, a ser estambre, se ha convertido en pétalo. En el órgano que en el curso normal del desarrollo vegetal tiene asignada una forma determinada, está contenida la posibilidad de que tome otra distinta. Como ilustración de su idea de la planta arquetípica, Goethe considera el Bdeophyllum calcinum, el telefío vulgar, una especie vegetal que de las islas Molucas pasó a Calcuta y de allí a Europa. Del hueco de las hojas grasas salen unos brotes frescos, los cuales una vez independizados crecen y se convierten en plantas completas. En este fenómeno, Goethe ve representado sensible, intuitivamente, el hecho de que en la hoja descansa la idea de la planta entera. Quien sea capaz de formar dentro de sí la imagen del arquetipo planta y la mantenga lo suficientemente flexible como para poderla pensar en todas las formas posibles que su contenido permita, podrá con su ayuda explicarse todas las formaciones del reino vegetal. Comprenderá el desarrollo de cada planta en particular, pero también verá que todos los géneros, especies, variedades están formados según este arquetipo. Esta concepción la elaboró Goethe en Italia y la expuso en su ensayo Intento de explicación de la metamorfosis de las plantas, publicado en 1790. También en Italia, Goethe hace avances en el desarrollo de su idea sobre el organismo humano. El 20 de enero de 1787 escribe a Knebel: en anatomía estoy bastante preparado. He adquirido hasta un cierto grado, y no sin esfuerzo, el conocimiento del cuerpo humano. Aquí la continua contemplación de estatuas os incita a ello, pero de una manera superior. En nuestra anatomía médico-quirúrgico se trata simplemente de conocer las partes y el más pequeño músculo puede servir para ello. Pero en Roma las partes no significan nada si no presentan al mismo tiempo una forma noble y bella. En el gran lazareto de San Espíritu se ha preparado expresamente para los artistas un bellísimo cuerpo muscular, cuya belleza cautiva de admiración. Podría tomarse por un semidios desollado, por un Marcías. También se atiende a la lección de los antiguos y, lejos de considerar el esqueleto como una masa de huesos arbitrariamente ensamblados, se le estudia conjuntamente con los ligamentos que le dan vida y movimiento. Incluso después de su retorno de Italia, Goethe prosigue una aplicación sus estudios anatómicos. Se siente impulsado a descubrir las leyes del desarrollo de la forma animal, como lo había logrado ya con respecto a las plantas. Está convencido de que la unidad del organismo animal descansa también sobre un órgano fundamental capaz de manifestarse en formas diversas. Si la idea de este órgano fundamental se oculta, este
aparece informe. Representa entonces los órganos inferiores del animal. La idea se apodera hasta tal punto de la materia que llega a imprimir enteramente a esta su semejanza, surgiendo entonces los órganos superiores, los órganos nobles. Lo que no existe más que como idea en los órganos simples se manifiesta al exterior en los órganos superiores. Goethe no consigue recoger en un solo concepto la ley de toda la forma animal, cosa que había logrado con respecto a la forma vegetal. No encontró más que una ley parcial del desarrollo, para la médula espinal y el cerebro, junto con los huesos que contienen a dichos órganos. En el cerebro, él ve una formación superior de la médula espinal, y cada centro nervioso ganglionar lo considera como un cerebro que se ha quedado en un nivel inferior. En cuanto a los huesos del cráneo que encierran el cerebro, se trata para él de una transformación de las vértebras que envuelven la médula. Él había comprendido ya que era necesario considerar los huesos posteriores del cráneo, hueso occipital, hueso cuneiforme posterior y anterior, como tres vértebras transformadas. Otro tanto dirá de los huesos anteriores del cráneo cuando en 1790 descubre en las dunas del Lido un cráneo de cordero partido de forma tan afortunada que el hueso palatino, el maxilar superior y el intermaxilar parecen presentar la imagen evidente de tres vértebras transformadas. En tiempos de Goethe, la anatomía de los animales no estaba lo suficientemente avanzada como para suministrarle un animal que tuviera verdaderamente vértebras en lugar de los huesos desarrollados del cráneo, y que presentase, por tanto, la imagen visible de aquello que en los animales perfectos sólo existe como idea. Las investigaciones de Karl Gegenbauer, publicadas en 1872, han conseguido mostrar un animal de esta especie. Los peces más primitivos, esto es, los celáceos, tienen unos huesos craneanos y un cerebro que aparecen claramente como las extremidades de la columna vertebral y de la médula espinal. Sin embargo, según las observaciones efectuadas en estos animales, parece ser que en la formación de su cabeza entra un número mayor de vértebras, 9 por lo menos, que lo que Goethe había supuesto. Este error en cuanto al número de vértebras, así como también el hecho de que en el estado embrionario del cráneo de los animales superiores no haya el menor rastro de estar compuesto por elementos de naturaleza vertebral, sino que aquel se desarrolla a partir de una simple vejiga cartilaginosa. Ambos datos, pues, fueron esgrimidos contra la validez de las ideas de Goethe acerca de la transformación de la médula espinal y de la columna vertebral. Se admite, sin embargo, que el cráneo se ha formado a partir de vértebras, pero se niega que los huesos de la cabeza, en la forma que toman en los animales superiores, sean vértebras transformadas. Se afirma que ha habido una disolución total de las vértebras en una vejiga cartilaginosa en la cual la estructura vertebral original ha desaparecido por completo. De esta cápsula cartilaginosa han surgido después las formas óseas que se observan en los animales superiores. Estas formas no se han desarrollado según el tipo de la vértebra original, sino conforme a las funciones que han de desempeñar en la cabeza desarrollada. Por lo tanto, si se busca una explicación a la forma de un hueso craneano cualquiera, no hará falta preguntar cómo se ha transformado una vértebra para convertirse en un hueso craneano.
sino qué circunstancias han llevado a un hueso de tal o cual forma a separarse de la simple cápsula cartilaginosa. Se cree en el nacimiento de formas nuevas de acuerdo con leyes nuevas, después de que la forma de la columna vertebral original se ha disuelto en una cápsula sin estructura. Ahora bien, solo el fanatismo del hecho objetivo puede encontrar contradicción entre esta idea y la de Goethe. Lo que ya no es perceptible en la cápsula cartilaginosa del cráneo, la estructura de la vértebra está, sin embargo, presente allí como idea y se manifiesta de nuevo en cuanto se dan las condiciones necesarias. En la cartilaginosa cápsula craneana, la idea del órgano fundamental con forma de vértebra se oculta en el interior de la materia perceptible. En el hueso craneano ya formado se manifiesta nuevamente en el exterior. Goethe tiene la esperanza de que las leyes del desarrollo de las otras partes del organismo animal se le revelen de la misma manera que lo han hecho las relativas al cerebro, a la médula espinal y a los órganos que los envuelven. El 30 de abril de 1790, a propósito del descubrimiento efectuado en el Lido, le hace saber a Herder, a través de la señora Kalb, que ha hecho un gran avance hacia la comprensión de la forma animal y de algunas de sus transformaciones, y ello gracias a la más singular casualidad. Goethe a la señora Kalb. Cree estar tan cerca de su meta que en el mismo año del hallazgo quiere concluir un trabajo sobre la formación animal que pueda equipararse a la metamorfosis de las plantas. Correspondencia con Nebel. En Silesia, a donde viaja en 1790, realiza estudios de anatomía comparada y comienza a redactar un ensayo sobre la forma de los animales. A pesar de un punto de partida tan afortunado, Goethe no consigue llegar a las leyes del desarrollo de toda la forma animal. Sus numerosas tentativas al respecto no lograron un tipo de la forma animal análogo. A la idea de la planta arquetípica, él compara a los animales entre sí y a estos con el hombre y trata de obtener un cuadro general de la estructura animal, a partir del cual, tomándolo como modelo, la naturaleza cree las formas particulares. Pero este cuadro general del arquetipo del animal no es una imagen viva cuyo contenido obedezca a las leyes básicas del desarrollo animal y sea capaz de recrear a su vez el animal arquetipo, a ejemplo de la naturaleza. No es más que un concepto general abstraído de los fenómenos particulares. Constata el elemento que es común a las formas animales diversas, pero no contiene la ley de la animalidad. Todos los miembros son formados según leyes eternas y la más rara de las formas mantiene en secreto el arquetipo. Metamorfosis de los animales, poema. Goethe no puede obtener un concepto único acerca de cómo este arquetipo, a través de la transformación regular de un miembro fundamental, sea capaz de desarrollarse como forma primordial multimembre del organismo animal. Tanto su ensayo sobre la forma animal como su esbozo de una anatomía comparada basada en la osteología, Jena 1795, reanudó y desarrollado más tarde, esbozó de una instrucción general a la anatomía comparada, exposición de los 3 primeros capítulos. No contiene otra cosa que indicaciones sobre la manera de comparar los animales para conseguir un esquema general conforme al cual la fuerza creadora engendra y desarrolla las naturalezas orgánicas.
Una norma según la cual se han de hacer las descripciones científicas y a la cual, en la medida en que sean extraídas de la forma de los diferentes animales, las diversas formas pudieran ser reconducidas de nuevo. Para la planta, en cambio, Goethe ha puesto de manifiesto cómo una forma arquetípica, en virtud de sucesivas modificaciones, se transforma regularmente en la forma orgánica consumada. Si no ha podido seguir a través de todas las partes del organismo animal la energía formadora y transformadora de la naturaleza, Goethe se ha sabido encontrar, sin embargo, unas leyes particulares a las que la naturaleza obedece, creando ciertas formas, sometidas a la norma a pesar de su diversidad. Imagina que la naturaleza no posee la facultad de cambiar a su antojo la imagen general. Si en una forma dada desarrolla más perfectamente uno de sus elementos, ello no podrá ser sino a expensas de otro. El organismo arquetípico contiene todos los miembros que pueden aparecer en un animal cualquiera. En dicho animal, un elemento estará completamente desarrollado, otro solamente esbozado, uno perfectamente formado, el otro inaccesible, quizá a la observación de los sentidos. En cuanto a este último caso, Goethe está convencido de que en todo animal el elemento no visible del tipo general existe, sin embargo, en idea. Por lo tanto, si en una criatura ves ventaja especial alguna de sus partes concebidas, preguntas sin tardanza dónde sufre quizás defecto en otro punto y busca entonces con inquisitivo espíritu. Acto seguido, encontrarás la clave para todas las formas, y es así que ningún animal que muestre de todos los dientes rodeada la superior mandíbula portará cornamenta en su testuz, por lo cual un león con cuernos no le es posible a la Madre Eterna engendrarlo, aun cuando hiciera uso de toda la fuerza, porque no tiene materia bastante para plantar completa la hilera de los dientes y al tiempo producir la cornamenta y astas. La metamorfosis de los animales. En el organismo arquetípico, todos los miembros están formados y mantienen el equilibrio entre ellos. La variedad del caso particular proviene del hecho de que la energía creadora se vuelca sobre uno de los miembros y en cambio a otro en cuanto a su aspecto exterior, o no lo desarrolla en absoluto o lo deja solamente esbozado. Esta ley del organismo animal se denomina hoy día ley de correlación o de compensación de los órganos. Para Goethe, la planta arquetípica contiene en idea todo el mundo vegetal y el animal arquetípico todo el mundo animal. De este pensamiento surge la pregunta: ¿cómo es que en un caso se produce tal forma determinada de planta o de animal y en otros casos surgen otras? ¿En qué condiciones el animal arquetípico se convierte en pez? ¿En cuáles se convierte en ave? Para explicar la estructura de los organismos, la ciencia presenta a Goethe un modo de pensar que le repugna. Ante la presencia de cada órgano, los seguidores de esta forma de pensar se preguntan: ¿para qué le sirve al ser vivo que lo posee? En tal pregunta subyace la idea general de un creador divino o de una naturaleza que fijaría de antemano a cada ser un fin de vida determinado y le daría a continuación una estructura adecuada para que pudiera cumplir ese fin. Para Goethe, esta pregunta es tan absurda, por ejemplo, esta otra:
¿Para qué se desplaza una bola elástica al ser golpeada por otra? No se puede explicar el movimiento más que encontrando la ley correspondiente, es decir, haciendo ver que la bola ha sido puesta en movimiento por un golpe o por cualquier otra causa. Uno no se pregunta para qué sirve el movimiento de la bola, sino cuál es el origen del mismo. De la misma manera, según Goethe, no debe preguntarse para qué tiene el toro cuernos, sino cómo es que los tiene, en virtud de qué leyes el arquetipo animal toma, en el caso del toro, una forma portadora de cuernos. Goethe ha buscado la idea del arquetipo planta y del arquetipo animal para encontrar en ella los medios con que explicar la variedad de las formas orgánicas. La planta arquetípica es el elemento creador en el mundo vegetal. Si se quiere explicar una especie determinada, habrá que mostrar cómo actúa este elemento creador en el caso particular. El pensamiento de que la forma de un organismo no sea el resultado de fuerzas contenidas en él, sino que le sea impuesta desde fuera con unos fines determinados, es algo que repugna profundamente a Goethe. Este escribe: hace poco, en una declamación bastante apostólico-capuñinesca del profeta de Zúrich, me topé con estas palabras absurdas: todo cuanto tiene vida vive por algo ajeno a él. Así, poco más o menos sonaba. Eso solamente lo puede escribir semejante misionero de paganos, y al corregir las pruebas no le tira el genio de la manga. Goethe concibe al ser orgánico como un mundo pequeño que está ahí por sí mismo y se forma según sus propias leyes. La idea de que un ser vivo haya sido creado para un determinado fin y su forma intencionadamente dirigida a ese fin por una fuerza primordial nos ha detenido durante siglos y nos detiene todavía en el estudio filosófico de la naturaleza. Si bien algunos hombres aislados han discutido el valor de esta y atacado vivamente los obstáculos que dicha idea pone en el camino, se trata, perdónenme la expresión, de una idea trivial, y lo es, como todas las cosas triviales, porque satisface la necesidad de comodidad de la naturaleza humana en general. Pues resulta cómodo decir: un creador, al crear una especie orgánica, lo hace con un determinado propósito y por ello le da una forma determinada. Pero Goethe no quiere explicar la naturaleza conforme a las intenciones de algún ser situado fuera de ella, sino según las leyes creadoras que se encuentran en la naturaleza misma. Una forma orgánica particular surge de que la planta o el animal arquetípicos toman en un caso individual una configuración determinada. Esta configuración tiene que ser de tales características que la forma en cuestión pueda vivir dentro de las condiciones que le rodean. La existencia de una criatura que llamamos pez no es posible más que bajo las condiciones de un elemento que denominamos agua. Cuando Goethe quiere comprender cuáles son las leyes creadoras que producen una especie orgánica determinada, recurre a su organismo arquetípico. En este se encuentra la fuerza de realizarse en formas exteriores diversas. Para explicar un pez, Goethe investigaría qué fuerza creadora emplea el animal arquetípico para, de entre todas las formas que en idea están contenidas en él, producir precisamente la configuración de pez. Si el arquetipo animal, dentro de determinadas circunstancias, se realizara en una configuración con la que no pudiera vivir, se destruiría. Una forma orgánica no puede conservarse dentro de determinadas condiciones de vida más que si está adaptada a ellas. Así, la forma determina el modo de vivir del animal, y este modo de vivir influye sobre todas las formas poderosamente.
Así de sólido se manifiesta el orden creador, el cual propende el cambio a través de unos seres que exteriormente actúan, la metamorfosis de los animales. Las formas orgánicas que se mantienen en un determinado elemento vital están condicionadas por la naturaleza de ese elemento. Si una forma orgánica pasara de un medio vital a otro, debería transformarse consecuentemente. Esto podrá suceder en ciertos casos debido a que el organismo arquetípico subyacente tiene la capacidad de realizarse en innumerables configuraciones. Pero según el punto de vista de Goethe, el camino de una forma a otra no hay que verlo como si las circunstancias exteriores produjeran ese cambio de inmediato conforme a ellas, sino que éstas son únicamente la oportunidad para que el ser interior se transforme. Nuevas condiciones de vida estimulan la forma orgánica a transformarse de una determinada manera, según leyes internas. Las influencias exteriores actúan de modo indirecto, no directo, sobre los seres vivos. Innumerables formas de vida están contenidas en idea dentro de la planta y del animal arquetípicos. Tan solo acceden de hecho a la existencia aquellas que experimentan la acción de algún estímulo externo. La idea de que con el transcurso del tiempo una especie vegetal o animal bajo ciertas condiciones se transforma en otra está perfectamente justificada dentro de la concepción goetheana del mundo. Goethe piensa que la fuerza que crea un nuevo individuo en el proceso de la reproducción constituye solo otro aspecto de la fuerza que motiva también la progresiva transformación de los órganos en el proceso del crecimiento. La reproducción es un crecimiento que sobrepasa al individuo. Así como el órgano fundamental experimenta durante el crecimiento una serie de modificaciones que se ajusta a la idea, así también la configuración exterior puede cambiar durante el curso de la reproducción, conservándose siempre el marco arquetípico ideal. Al existir una forma orgánica primordial, los descendientes de la misma pudieron llegar a lo largo de grandes periodos de tiempo y transformaciones paulatinas a la variedad de formas animales que actualmente pueblan la tierra. De la concepción fundamental de Goethe incluso fluye la idea de un parentesco, de hecho, de un parentesco de sangre entre todas las formas orgánicas. Goethe habría podido muy bien expresar esto inmediatamente después de haber concebido su idea del animal y la planta arquetípicos, pero siempre que toca este tema, se manifiesta con reserva, con vaguedad incluso en su ensayo de una teoría comparativa general que no debió aparecer mucho más tarde que la metamorfosis de las plantas, puede leerse. Y qué noble es por parte de la naturaleza servirse siempre de los mismos medios para crear una criatura y alimentarla. Se proseguirá, pues, por este camino, y así como al principio se consideró a los elementos no organizados, a los elementos interdeterminados como vehículos de los seres organizados, así se elevará la observación y se contemplará de nuevo el mundo organizado, compuesto de una pluralidad de elementos interdependientes. Todo el reino vegetal, por ejemplo, se nos aparecerá, a su vez, como un mar inmenso que puede ser tan necesario para la existencia de los insectos como el mar, y los ríos para la existencia de los peces. Y ya veremos cómo un gran número de criaturas vivas nacen y se nutren en este océano de plantas. Si veremos, en fin, el mundo animal todo, asimismo como un vasto elemento en el que las especies se conservan las unas a las otras.
por no decir que nacen las unas de las otras. Más franco todavía es el siguiente párrafo de su esbozo de una introducción general a la anatomía comparada. Exposición de los 3 primeros capítulos, 1796. He aquí, pues, lo que hemos logrado al poder afirmar sin timidez que todos los organismos superiores, dentro de los cuales vemos a los peces, anfibios, pájaros, mamíferos y a la cabeza de ellos el hombre, están constituidos según un modelo arquetípico que solamente varía más o menos en sus elementos más estables y que cada día continúa formándose y transformándose a través de la reproducción. La prudencia de Goethe con respecto a la idea de la transformación es comprensible. En la época en que él elaboraba su pensamiento, tal idea no era desconocida, pero había sido elaborada del modo más bárbaro. Aquella época, escribe Goethe en 1817, era mucho más oscura de lo que hoy nos podríamos imaginar. Se afirmaba, por ejemplo, que sólo dependía del hombre el andar cómodamente a 4 patas y que los osos, si se mantuvieran durante cierto tiempo erguidos, podrían convertirse en hombre. El temerario Diderot aventuró algunas proposiciones sobre la manera de lograr faunos con pies de cabra para colocarlos con librea sobre las carrozas de los grandes y de los ricos como signo de gran lujo o de particular distinción. Goethe no quería tener nada que ver con estas ideas nada claras. Él deseaba hacerse una idea de las leyes fundamentales de lo vivo. Así comprendió perfectamente que las formas de lo vivo no tienen nada de rígido, de inmutable, sino que están en constante evolución. Para verificar la manera en que esta transformación se producía en detalle, le faltaban las informaciones necesarias. Tuvieron que ser las investigaciones de Darwin y las penetrantes reflexiones de Haeckel las que arrojaron algo de luz sobre la verdadera relación de parentesco existente entre ciertas formas orgánicas. Desde el punto de vista de Goethe, solo se puede tener una actitud positiva frente al darwinismo, en la medida en que éste muestre que una especie proviene realmente de otra. Pero las ideas de Goethe llegan más a la profundidad del ser orgánico que el darwinismo actual. El darwinismo cree poder prescindir de las fuerzas interiores existentes en lo orgánico, fuerzas que Goethe se imagina como sensibles, suprasensibles. Sí, incluso le niega a Goethe, en nombre de los principios mismos de sus investigaciones, todo derecho a hablar de una transformación efectiva de órganos y organismos. Jules Sage rechaza las ideas de Goethe con la siguiente palabra. Él transfiere la abstracción operada por el entendimiento al objeto mismo, en cuanto que atribuye a este objeto una metamorfosis que en el fondo no ha tenido lugar más que en nuestro concepto. Según esto, Goethe lo único que habría hecho sería recopilar hojas, sépalos y pétalos conducidos a un solo concepto y darles el nombre de hoja. La cosa sería totalmente diferente si pudiéramos admitir que en los antepasados de las plantas que tenemos ante nuestros ojos, los estambres hubieran sido hojas ordinarias. Historia de Botánica, 1875. Este es un punto de vista que surge del fanatismo del hecho real, incapaz de concebir que la idea forma parte tan objetivamente de las cosas como aquello que puede percibirse con los sentidos. Goethe estima que únicamente puede hablarse de la transformación de un órgano en otro cuando ambos, además de su apariencia exterior, contienen otra cosa que les es común.
Este elemento común es la forma sensible suprasensible. El estambre de una forma vegetal solo puede considerarse como la hoja transformada de una planta anterior si en ambas vive la misma forma sensible suprasensible. Si este no es el caso, en la forma vegetal se desarrollará un estambre en el mismo lugar en que en las precedentes se ha desarrollado una hoja, en cuyo caso nada se ha transformado, sino que en lugar de un órgano ha surgido otro. El zoólogo Oscar Schmidt pregunta, según las observaciones de Goethe, ¿qué es pues lo que se debía transformar? El arquetipo no, supongo. ¿Era Goethe darwinista? Ciertamente el arquetipo no cambia, ya que es el mismo en todas las formas, pero es precisamente porque éste permanece idéntico, por lo que las formas exteriores pueden ser diferentes y representar un todo homogéneo. Si en dos formas de desarrollo diferente no se pudiera reconocer el mismo arquetipo ideal, sería imposible suponer relación alguna entre ellas. Solo cuando se imagina el arquetipo ideal puede darse un sentido real a la afirmación de que las formas orgánicas derivan unas de otras por transformación. Quien no se eleve hasta esta noción permanecerá prisionero de los meros hechos. En ella se encuentran las leyes del desarrollo orgánico, así como a través de las 3 leyes básicas de Kepler sobre los fenómenos del sistema solar. Esto se hace inteligibles del mismo modo. Las formas de la naturaleza orgánico lo son gracias a los arquetipos ideales de Goethe. Kant, que niega al espíritu humano la capacidad de comprender idealmente un todo a través del cual se determine la variedad del fenómeno, califica de arriesgada aventura de la razón el deseo de explicar mediante un organismo arquetípico las formas particulares del mundo orgánico. Para él, el hombre solo está en condiciones de compendiar en un concepto general la gran variedad de los fenómenos particulares, en virtud de lo cual el entendimiento se forma una imagen de la unidad. Pero esta imagen se encuentra solamente en el espíritu humano y nada tiene que ver con la fuerza creadora por medio de la cual la unidad deja surgir realmente lo múltiple de sí misma. Lo que constituiría una arriesgada aventura de la razón sería el suponer que el seno materno de la tierra engendra en primer lugar organismos simples bastante mal adaptados a su finalidad, los cuales producirían a su vez formas más adecuadas, que más adelante de estos se desarrollarán otros más elevados hasta llegar así al ser vivo más perfecto. Aun admitiéndose esta suposición, en opinión de Kant, no podría en principio hablarse más que de una fuerza intencionada cuyo impulso formativo fuese de tal naturaleza que hiciera desarrollarse a las diversas partes conforme a una finalidad determinada. El hombre, en efecto, percibe una multiplicidad de organismos diversos y, como no puede penetrar en ellos para ver cómo ellos se dan a sí mismos una forma que se adapte al medio vital en que se desenvuelven, se ve, pues, obligado a imaginar que están formados desde el exterior, de tal modo que puedan vivir dentro de las condiciones en que se encuentran. Ahora bien, Goethe se atribuye la facultad de reconocer cómo la naturaleza crea del todo lo individual y de lo interno lo externo. Por ello, está dispuesto a arrostrar lo que Kant denomina arriesgada aventura de la razón. Véase el ensayo titulado Juicio intuitivo. Si no tuviéramos más pruebas de que Goethe reconoce como válido el pensamiento de un parentesco de consanguinidad de todas las fuerzas orgánicas,
Dentro de los límites aquí indicados, tendríamos que deducirlo de este juicio suyo acerca de la aventura de la razón de Kant. Un esbozo de morfología que permanece todavía en forma de esquema revela que Goethe tenía la intención de representar en su orden sucesivo las formas particulares que su planta y su animal arquetipos toman en las principales formas de los seres vivos. Quería describir primeramente la esencia de lo orgánico, tal como se le había revelado en el curso de sus meditaciones sobre el animal y la planta. Seguidamente, partiendo de un punto, quería mostrar cómo el arquetipo orgánico se desarrolla por un lado hacia la variedad del mundo vegetal y por otro hacia la multiplicidad de las formas animales. Mostrar cómo las formas particulares de los gusanos, insectos, animales superiores y la forma del hombre pueden ser derivadas del arquetipo general. También la fisionomía y la ciencia del cráneo deben ser iluminadas por una nueva luz, representar la forma exterior en relación con las facultades interiores del espíritu. He aquí lo que Goethe se propuso como tarea. Él experimentaba la necesidad de ir tras el impulso del desarrollo orgánico que en los organismos inferiores se presentan en una forma exterior simple y aspira después a realizarse gradualmente en formas cada vez más perfectas, hasta darse en el hombre una forma tal que hace a éste capaz de ser el creador de producciones espirituales. Este proyecto de Goethe no llega a cumplirse como tampoco otro del cual el fragmento preliminar es de una fisiología de las plantas constituye un comienzo. Goethe quería mostrar que todas las ramas individuales del conocimiento de la naturaleza, historia natural, ciencia natural, anatomía, química, zoonomía y fisiología deben hundirse al servicio de una concepción superior a fin de explicar formas y procesos de los seres vivos. Quería constituir una ciencia nueva, una morfología general de los organismos, no realmente en cuanto al objeto que es conocido, sino en cuanto al punto de vista y al método, el cual tiene que dar a esta disciplina una estructura propia, así como asegurarle un lugar entre las otras ciencias. Todo aquello que la anatomía, la historia natural, la ciencia natural, la química, la zoonomía y la fisiología aportan como leyes naturales particulares, deben ser integrado en el concepto vivo de lo orgánico y elevado a un nivel superior. Al igual que el ser vivo mismo, acoge los diversos procesos naturales particulares en el ciclo de su desarrollo, elevándolos a un grado superior de eficiencia.